Hola, ¿qué tal? Nos vemos de nuevo aquí, una nueva temporada después del veranito. ¡Wow! Un veranito guapo ahí. ¿Qué tal están todos ustedes? Esperemos que estén bastante relajaditos. Y sin haberse derretido, que ha hecho Sí. calor. Sí, porque este verano, bueno, por lo menos, bueno, es que el tablero siempre es igual y más palomas y bueno, y este es un... Bueno, está, y tú y yo que también que vivimos más arriba en la isla. No, pero yo en Ginamar no se ha pasado tan mal, ¿eh? Pues O sea, algún verte día sí. algún día en concreto que sí que subieron, pero en general no lo hemos pasado tan mal. Yo lo que tengo miedo es el mes de noviembre, finales de octubre, noviembre y principio de diciembre. Eso sí que va a ser un montón de... El año pasado ha sido un montón de calor y calima, los últimos años. Bueno, no pensemos en el futuro. No, total, estamos en el presente. Inútilmente. Que estamos de vuelta aquí, Carmita y Dieguito, con Estamos de ustedes. vueltita otra y la vez, historia puta de sí. Canarias en Radio Faro. Esta tarde nos vamos a divertir. ¿Qué tal, Carmita, Bueno, por este cierto? tema no tanto, pero... Pero primero, ¿tú qué tal? ¿Bien? Yo muy bien, Dieguito, ¿Sigues en ¿y tu tú? nirvana permanente? Yo sí. ¡Ay, qué maravilla! Yo, por lo visto, he conseguido un acceso VIP al nirvana de Carmita y también estoy muy bien. Ahora estás mejor. Estoy mejor. ¿Ves tú como el secreto es quitarse los paquetes de encima? Total, siempre, siempre. Y esperemos que, bueno, les esperamos en el nirvana. Sí. Hay que irse quitando... Mira, ¿qué te iba a decir yo a ti? Te iba a preguntar algo. ¿A ti tienes previsto en la siguiente semana alguna de tus visitas guiadas? Ah, sí, yo tengo Porque cosas Dieguito buenas. tiene visitas guiadas culturales que son muy estupendas. Tengo unas cuantas, si les pilla en Gran Canaria, vienen de otra isla, les pilla de visita, y aquellos que iban en Gran Canaria y les apetezca, maravilloso. Y una noticia que de verdad que es que me da una alegría enorme anunciar es que, bueno, hay gente que sabe, pero no mucha gente sabe que en Gran Canaria hay un cementerio inglés. ¿Por qué hay un cementerio inglés? Porque en su momento, cuando estaba la colonia grande de ingleses en el siglo XIX... ¿Eso cuándo es? Eso ya está, se me llenaron las plazas y toda la alegría el sábado 13 de septiembre. Bien. ¿Qué pasa con el cementerio inglés? Que no podían enterrarse en los otros cementerios los ingleses para no ser católicos, aunque muchos eran escoceses, pero también escoceses protestantes. Entonces, tenían ese cementerio que hoy en día tiene poco uso, son más bien los familiares de aquellas personas, pero ¿qué pasa? Que como es un espacio cultural interesante, hablé yo con la comunidad británica y me han dejado empezar un ciclo de narración para contar historias. Qué guay. Yo nunca lo he visto, pero dicen que es un cementerio muy bonito. Es muy, muy, muy bonito, sí. O sea, además es diferente porque no tiene nada que ver con el estilo de Vegeta, del cementerio histórico, o el otro cementerio histórico en Santa Cruz, que ahora no me acuerdo el nombre. Creo que era el nombre de una santa, si alguien me lo recuerda, yo se lo agradezco. Pero bueno, y ahí vamos a estar entre el cementerio inglés cada mes o la iglesia anglicana, que es la iglesia que está en Ciudad Jardín, que tiene una vidriera gigante preciosa y contando historias y cosas y historias. Pues yo además les dije a ellos, miren, es que... ustedes que escuchan la historia puta saben que nosotros vamos sin censura cuando contamos historia canaria. Y yo cuando cuento cuentos de la tradición oral también voy a darlo todo. Y me dicen, no, pa'lante. Esto como la vida misma. Oh, qué guay. Así que, bueno, guay. de un contento. Pues nada, que volvemos a Radio Faro. Total. Y esta semana, ¿por qué es la historia puta, Dieguito? Y esta semana les queríamos empezar la temporada con un tema que para nosotros es muy gracioso, que fue con el que cerramos además la temporada en 2024, la primera de todo que hicimos cuando empezamos, que es la conquista de San Borondón. Porque claro, en su momento... Qué pesadito. O sea, bueno, un poco de recordatorio y contexto, porque hicimos un capítulo... El que la sigue la consigue. El que la sigue la consigue, sí, total. O sea, la encontraremos el que la persigue. Este capítulo, Carmita, San Borondón. A ver si terminamos aquí, que creo que no. No, San Borondón da para mucho. ¿Qué ocurre? Bueno, pues para aquellos que no escucharan este capítulo o que nos escuchen que sean de fuera de Canarias o no conozcan esta historia, San Borondón es una leyenda que hay aquí en Canarias de que es una isla mágica que aparece y desaparece y se va moviendo además. Claro, por eso es mágica. Pues claro. ¿Tanto por aquí? ¿De dónde viene? De una leyenda irlandesa de un señor que se llamaba Sam Brandan. Si quieren escucharse toda la historia, vayan al último capítulo de 2024, pero vamos, que esa leyenda irlandesa se asentó en el folclore canario con muchísima fuerza y hoy en día de lo que se habla es que en realidad es un efecto óptico, que si ponen un efecto óptico San Borondón en el buscador de internet que más les guste, van a ver cómo es el cúmulo de nubes que hace la sensación de que parece que hay algo. Pero claro, tú el día anterior no viste nada en ese mismo sitio, entonces por eso la gente se rayaba. A mí en realidad, yo creo, lo conté en ese capítulo que me pasó una vez en el Cotillo en Fuerteventura, que yo empecé a ver el efecto óptico y fue como, esto es lo que la gente confundía, porque es verdad que si yo hubiera nacido en otra época con otra educación me hubiera rayado al ver eso, lo reconozco.
Y bueno, es una isla que siempre se ha dado hecho que era mentira, que existía. Ha habido siempre debate. O sea, en el siglo XIII ya había gente que decía, yo creo que estamos aquí inventándonos cosas, pero mucha gente que decía, no, esto es real, esto es real. Entonces, en aquel capítulo les contamos primeros intentos de conquista de San Borondón, incluso cómo hubo un obispo de San Borondón nombrado por la iglesia para su conquista. Se nombró el obispo antes de encontrar la isla. Y las cosas de la vida. Y como los portugueses lo intentaron, fracasaron, no entiendo por qué. No entiendo por qué. Mala suerte. Claro que si la isla tan escurridiza. Total, hay que ser muy avispado. Y luego lo intentan los castellanos porque son los castellanos los que hacen la conquista de Canarias. Entonces dicen, esta es la isla que nos falta. ¿De dónde hemos sacado todo esto? Esto por si se quieren, porque nos gusta leer mucho las fuentes. El artículo que usamos aquella vez es el capellán Juan Díaz, obispo de San Borondón, que tiene este título así sugerente. Y bueno, este obispo de San Borondón no encontró la isla en el siglo esto fue a principios del siglo XVI, pero sin embargo el siglo XVI, o sea 1500, es un siglo en el que empieza a haber muchísimos avistamientos y empieza todo Cristo a querer ser el descubridor de la última isla pendiente de conquistar. Claro, porque recordemos que si la isla existía, significaba más tierras de conquista, más gente que esclavizar, más tierras que vender. Total, más tierras, o sea, agua que repartir. En 1537, un señor, el regidor de La Palma, que se llamó Gabriel de Socarrás Centella, a mí esto me recuerda a la paella, el Socarrás Centella, dijo que la había visto. ¿Dónde? Vamos a ver, la había visto entre La Palma y la isla La Española. La isla La Española es lo que hoy es República Dominicana y Haití, con lo cual está al otro lado del Atlántico. Es decir, el señor no se equivocó, la había visto entre La Palma y Santo Domingo. Con ese rango... Algo tendría que haber ahí. Algo había. En todo ese rango la había visto. Entonces, pues claro, que pilló el Atlántico de un ancho a punta del ancho al otro. Pero vaya vista, para ver... Pero vaya vista, porque sí, es que está al otro lado. Él estaba en La Palma y vio La Española. Por ahí. Bueno, el caso es que él pues trata de buscarla, claro. Entonces le pide permiso al rey de aquel momento, Carlos I de España y V de Alemania, acuérdense ustedes, para poder conquistarla. ¿Qué pasaba en aquel momento histórico? En aquel momento histórico en España ya se habían conquistado los imperios Mexica y y Purepecha. Purépecha. Sí. Purépecha. Purépecha. Que es difícil. Que es lo que hoy es México. Y también estaba terminando la conquista del Imperio Inca. Y había tenido ya España 3 guerras, una con Francia, otra con los turcos y algunas con la guerra argelina. Y además habían pasado muchas otras cosas, que ya les iremos contando, pero ya habían pasado muchas cosas, así que Carlos I estaba subido en la ola de la conquista y de ganar territorio. Tope, como si no hubiera un mañana. Como si no hubiera mañana. Entonces, así que Carlos I le concedió a Gabriel de Socarrás el título de capitán general y de gobernador de la isla de San Borondón, más las tierras de San Borondón y el derecho a esclavizar personas. O sea que todo esto... Antes de encontrarla. Encontrarla. Porque si no, no me muevo. Dieguito, ¿la encontró? No encontró Socarrás quizás, pero no encontró San Borondón, no encontró nada. Pero bueno, que el hecho de que Gabriel no la encontrara no significa que se rindieran aquí en Canarias. O sea, había habido intentos anteriores y uno dice, bueno, donde ha fracasado uno, puede ser el éxito de otro. Es que se ganaba tanto dinero. No, es indecente las grandes fortunas de Canarias de hoy en día son herederos de los conquistadores que repartieron las tierras en ese momento. O sea, es algo... tierra y compra y agua y de personas esclavizadas. O sea, es una cuestión que nosotros no podemos imaginar el obscenamente rico lo que te volvía el ser parte del reparto de tierras, de personas y agua en las conquistas.
Y claro, tú no te quieres quedar fuera. Si existe una posibilidad de agenciarte una isla, pues para allá... Te rompe los cuernos. Bueno, tú no, la gente rica, porque la gente pobre no tenía, no tenía dinero ni para se lo pagar esa planteaba. historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que pasa un poquito de tiempo, concreto 3 años, y entre 1540 y 41, Alonso Fernández de Lugo, que si le suena este nombre... Fichaje. Es porque es un fichaje, pero bueno, es el nieto del fichaje, más bien, que se llamaba igual, que fue el primer adelantado de Canarias, este que la lió parda con Beatriz de Bobadilla y Pedro de Vera, y que esclavizó a gente, o sea, en la propia época en la que existía la esclavización había ciertos límites y este hombre se pasó los límites. Se lo rebasó todo. O sea, fue de lo más hardcore que ha tenido Canarias, y su nieto, pues le gustaba el rollo y quería seguir detrás de él. Entonces le pide permiso a Carlos I para conquistar San Borondón. Este hombre, un poco para que vean el perfil, Alonso Fernández de Lugo Nieto, se dedicaba a las cabalgadas en África, o sea, a ir a la parte continental de África, secuestrar a gente para traerla esclavizada a Canarias y venderla, como también participó en ciertas campañas de conquista de América. O sea, este perfil de persona era el que quería agenciarse a San Borondón. ¿Y Carlos qué le dijo? No, mi niño. Ya se acabó el dinero, contigo, ¿no? Ni para la esquina, bueno, sí, y se acabó el dinero básicamente porque, como dijo Carmito, hubo un momento en que estaba subido, Carlos I, a la ola de las conquistas, pero ya a todo eso que había tenido se le van sumando conflictos, pero por todos lados. Sí. Carlos I estaba a hostias en Alemania entre el conflicto de católicos y protestantes. Un reinado muy gracioso. Sí, total. Conflictos aparte de Francia que siguieron, conflictos en Italia también tenía. Bueno, esto es por si alguien tiene curiosidad por saber el reinado de Carlos V, en Wikipedia las contamos, aparecen descritas 79 batallas durante sus 40 años de reinado, 79 batallas en 3 continentes que no son todas, sino son las que tienen su página en Wikipedia. Cuando se les rebeló a los protestantes en Alemania, bueno. Todo, o sea, y a Carlos ya no le daba la vida para ponerse encima a buscar islas que no se sabe si existen o no existen y gastar el dinero ahí. Entonces, que dice, mira, lo siento, señor nieto del adelantado, te quedas en casa. Llegaste tarde. Te llegaste tarde. Ya se había acabado el fondo de las subvenciones. Total, en este caso. Carmita, ¿qué hacen en Canarias entonces en este caso? En Canarias básicamente esperaron a que abdicara Carlos I, porque este hombre ya estaba a punto de mandar el imperio a la mierda. O eso, o la mitad del imperio lo mandaba a la mierda a él. ¿Sabes? Porque estaba la cosa a punto de... Y en 1556 hubo otro intento por parte de el cura Martín de Araña y el portugués Roque Núñez, acompañado por 2 de sus hijos, de los hijos de Roque Núñez, no de los hijos del cura. Que igual, pero no está constatado. Aquí no, en los documentos no están inscritos. Y la buscaron durante 1 día y medio. Que digo yo que entre La Palma y Las Palmas, 1 día y medio, pero bueno. Lo buscaron delante de la de Diego y medio. Y digo, Dieguito, ¿la encontraron? ¡Sí! Dios mío, yo he nacido para este momento decir que encontraron San Borondón. Ellos afirman que la encontraron, pero que no pudieron desembarcar porque acabaron peleando por el privilegio de ser el primero en llegar a la isla. O sea, un tema de machirulismo pero que rebosa todo. Una cosa que lleva... medio siglo buscando y por machirulismo no te pones a pelear, Hasta la excusa es machirula. Sí, o sea, sí la encontraba, pero no bajamos porque como no poníamos de acuerdo quién era el primero, pues no. Nada, la cosa es que por lo visto volvieron a buscarla al día siguiente o unos días después y ya no la encontraron. ¡Ay, qué penita más grande! Y entonces llega, pero bueno, de todas maneras, sigue el run de que la isla existe. Entonces, en 1570 fue otro momento fantástico para San Borondón, porque aparece un pirata, John Hawking, que fue un pirata que vivió desde 1532 a 1595, que dijo que la había encontrado en 3 ocasiones, pero que las corrientes alrededor de la isla eran tan fuertes que no podía acceder. Ojo. Otra cosa como otra cualquiera, una cosa como otra cualquiera. Pero mira, está mucho mejor elaborada que la de sí, pero porque era pirata y era muy listo. Sí, o sea, bueno, sí, para haber sobrevivido. Hubo tanto avistamiento que al final la Audiencia de Canarias encarga una investigación ese año. ¿Cómo fue el proceso, Dieguito? Claro, esto es fantástico porque hay un momento en que ustedes imagínense que hay una isla que en el siglo XIII llevó personas en la Edad Media europea que decían, oye, se nos está yendo el baifo, quizás esto no existe. Vamos a parar y vamos a pensar. Pues unos siglos más adelante, o sea, en el siglo XVI,
uno de los órganos de gobierno del archipiélago en Canarias acaba encargando una investigación para saber, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanta gente está diciendo que ven otra isla y no? Y claro, encargan las encuestas y las encuestas se llevan a cabo en 3 islas principalmente: La Palma, La Gomera y El Hierro. ¿Por qué? Pues porque era donde más avistamientos había y es lo que hay entre La Española y La Palma y Canarias, básicamente. Es que es muy gracioso porque es como yo te pongo un cacho de agua, o sea, en el mapa lo más grande de... O sea, y te digo, yo lo he visto ahí. Ahí está. Y tú dices, vale, también me podrías haber dicho entre Groenlandia y el Polo Sur. Pues, sí, claro. O sea, por la misma... Le faltó esa otra delimitación. Pero vamos, Sí. todo el Atlántico para investigar. Pero bueno, entrevistaron a bastantes personas, que esto es una cosa interesante, porque acabaron teniendo más de 100 testigos que habían dicho que habían visto avistamientos, colocándola casi siempre al oeste de la isla de La Palma. Ahí, como les decíamos en el capítulo anterior que le dedicamos a San Borondón, ojo, no es que solo fuesen allí, también hay avistamientos desde Tenerife, desde Lanzarote, pero es verdad que históricamente la gran mayoría la sitúan alrededor Aparte de La Palma. aparecer y desaparecer, se movía. Se movía. Y luego, y es verdad que lo que les dije antes de que si buscan el efecto óptico les van a aparecer fotos de la isla de La Palma. Es que son fotones además, porque yo parece una montaña, pero es una nube lo que se ve de fondo. ¿Qué tipo de testimonios se recopilan? Pues la verdad es que son testimonios bastante interesantes, muy muy curiosos. Algunos son de, pues sí, ahí se apareció un día algo y se desapareció, pero entre los 100 testimonios aparecen otros que ya te revelan más datos. Hay uno, por ejemplo, de un capitán de origen portugués, Pedro Velo, que estaba volviendo de Brasil. Y este hombre, volviendo por el Atlántico, dice que se encontró con una mega tormenta. Entonces desembarcaron en una isla que vieron como para estar ahí con más seguridad. En esa isla que se encontraron pisadas enormes en la arena, como si fueran de gigantes. Y ya total, ya puestos a inventar. Restos no de hoguera gigantes? encontraron. Ganado. La hoguera supongo que sería el tamaño de los pies. Sí, no sé, yo también me imagino, claro, que el ganado, y que la hoguera sería enorme y el ganado sería pues el desayuno o el almuerzo. Sí. Y una cruz clavada en un árbol, o sea, hasta un símbolo cristiano en una tierra que estaba por conquistar, o sea, es una... mezclando cosas aquí. ¿Qué ocurre? Que empezó a aparecer una espesa nube, o sea, una neblina, pero poderosísima, que no les dejaba... Bastante conveniente. Que lo que hizo es que al final, para no ellos estar en plan de, oye, que el barco lo tenemos aquí cerca de la costa, pero esta niebla es muy densa, deciden dejar a 2 hombres en tierra. ¿Por qué? Los deciden dejar en tierra y el resto se vuelve al barco para no perder el barco. 2 hombres en tierra amarrados por una cuerda al barco, ¿te imaginas? Es que, ojalá, ¿qué pasa con estos 2 hombres? Que al día siguiente, cuando volvieron a buscarlos, ya no estaba. No había ni 2 hombres, ni isla, ni nada, agua. Se lo había comido el gigante. Todo, o sea, sí, bueno, total, a la hoguerita. Esto en verdad es la odisea, ¿sabes? Lo que pasa a ver si existe y nosotros aquí riéndonos de ella. Total. Pero vamos, que lo que nos encontramos aquí es un testimonio muy fantasioso, pero recopilado entre ellos. Y entre otros testimonios que se recopilan, aparece otro en Tenerife de unos navegantes que cuando vuelven esta vez vuelven desde el Atlántico, desde el lado de África, hallan la isla y la rodean. La rodean estando ya con seguridad de que es la isla de San Borondón, dicen ellos. En algún momento dado dicen, oye, ¿y si nos acercamos a la isla? Así que empiezan a acercarse, pero se estaba haciendo de noche, ya era muy, muy, muy de noche, así que, bueno, deciden, pues, echamos las anclas y al día siguiente la vemos. ¿Qué ocurre? Un tormentón, conveniente también. Siempre es conveniente. Y el tormentón acaba alejándolos a ellos y a las anclas incluidas, o sea, de la isla, y por lo tal acaban, pues no pueden explorar San Borondón. Qué pena, qué mala suerte siempre. Total. Pero era tanta la cantidad, o sea, hablamos de más de 100 testimonios que hablan de alguna manera u otra, desde verla de lejos a personas en barco. Entonces era tanta la cantidad de información que la audiencia dice, bueno, pues habrá que organizar otra expedición más. Y esta expedición, que no les hemos dicho todavía el nombre del artículo, que hemos sacado la información, porque viene ahora, porque si no les hacemos el spoiler de esta expedición. El artículo se llama Una expedición de Melchor de Lugo para descubrir la isla de San Borondón, 1570. El título es clarísimo.
Melchor de Lugo quiere ir a descubrir San Borondón en 1570. Está escrito por los mismos autores que el artículo del obispo de San Borondón, que a mí la gente que tiene un monotema y te empieza a dar información es como, bien, investigadores, pa'lante. Sí, sí. Aquí, muchas gracias. Nosotros con ustedes a tope. Hombre, claro. Y claro, pues en este caso, ¿qué nos cuentan, Carmita, de esta expedición? Bueno, en esta ocasión ocurrieron dos expediciones, se montaron dos expediciones. Una patrocinada por la Audiencia de Canarias, dinero público, liderada por Fernando de Villalobos desde Santa Cruz de la Palma. De esta expedición hay poca información. Hay, si acaso, un escrito notarial de un préstamo. Y se sabe que fueron 3 barcos y que no la encontraron. ¡Ay, qué sorpresa! No me digas. O sea, que yo tengo una teoría de por qué hay poca información. Porque fue dinero público. No sé. A ver dónde fue ese préstamo. Acabamos. A ver dónde fue ese préstamo. Total. Y si fue ese préstamo y si salieron los barcos. Total, o sea, acabamos de meter dinero donde no debíamos, sabiendo que no se debía hacer y ha pasado lo que todos sabían que iba a pasar. Exactamente. Entonces, a mí yo estoy convencidísimo que intentaron decir, mira, este documento, préndele fuego, y el del préstamo se les escapó. Sí. O no, el préstamo estaría en el banco que se lo prestó, el que hizo el préstamo, por eso dura. Por eso, porque yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que se murieron de vergüenza. Sí. Y luego se montó otra expedición, esta vez con dinero privado de nobles de La Palma, de gente con pasta, claro, es lo que decíamos antes, que esto si no tienes pasta no hay manera de montar estas historias. Y liderada por, como dijo antes Diego, Melchor de Lugo, que era un médico de La Palma. ¿Quiénes pusieron la pasta? Pues fue María de Castilla, que sabemos que ella, porque aparece, su firma es la primera que aparece en los documentos, y además hay constancia de que ese hecho, el trámite se hizo en su misma casa. Esto es súper interesante, porque estamos hablando del siglo XVI, y claro, y es esa visión al final de que se tiene mucho de, bueno, en una sociedad patriarcalísima, ¿no? Pero estamos hablando que al final aquí tenemos Era una sociedad patriarcal, pero si la señora era rica y tenía pasta... Exacto. Claro, están estos modos de ver cómo era la sociedad de Canarias, y sobre todo porque a mí me gusta mucho cuando podemos sacar estos detalles, porque todos tenemos en la cabeza siempre las pelis históricas de los ingleses y los gringos. ¿Y qué pasa? Que las sociedades que fueron colonizadas por Castilla, luego España y todo eso, íbamos, en realidad teníamos otro sistema de funcionar. Sí. Entonces, es verdad que hay otro tipo de sociedades donde las mujeres no tenían ninguna capacidad de negociación ninguna. En este caso sí, ojo, con muchísima entrecomillado, sí, y con muchísimas condiciones. Sí, no, es que esta gente, las mujeres de este tipo venían de grandes familias. Exacto. Que a lo mejor heredaban lo de su padre porque no tenía hermanos o por lo que fuera, y ya su familia, el que le daba ahí el dinero, ya procuraba él que no cayeran en manos del marido, para poder seguir ellos con su patrimonio, claro. Pues, y aquí tenemos, para mantener el patrimonio. Una de estas mujeres montaje en el dólar, básicamente. Esta señora ha pasado a la historia porque estaba montada en el dólar. Sí. Y otros personajes que pusieron dinero también fue Gaspar. Aquí vienen los Reyes Magos. Estaba Melchor Melchor el médico, que quería ser cabeza de la expedición, el líder, y luego estaba Gaspar González y Baltasar de Isla. Me encantan los tres. Y había uno más que era Agnes van Dysel. Nada, los 3 Reyes Magos. Los 3 Reyes y Anes. O sea, nada, cada uno de ellos manda un representante de la casa, de tal, y la verdad que lo tenía muy bien organizado. Mira, María de Castilla manda al hijo. El hijo era el encargado de conseguir un préstamo en Sevilla. En caso de que apareciera, de que se encontrara la isla, de que se encontrara la isla, para financiar su conquista. Ella pone dinero, pero además el préstamo. Para conquistar, para llevar a cabo la conquista. Y además se lleva a Melchor porque junto a él, o sea, el hijo de María I, el de María Castilla y Melchor eran los encargados de dar aviso a Carlos I si aparecía la cosa. No, a Carlos I no, a Felipe. Felipe II ya había picado, sí. Bueno, al rey Felipe II. Al que le tocara, en verdad, el señor que estuviera ahí con cosas. Lo mismo le daba, la verdad. Ya no da igual. Luego también nombraron al hijo de Baltasar de Isla, que se llamaba Diego de Isla, que lo que se encargaba, iba a ser el alférez en caso de desembarco. Y además se me queda atrás un hijo de un Gaspar
Que su hermano se llamaba. Que su hermano se llamaba Baltasar. Baltasar, porque es que era... Todos No era tenían que Baltasar tener... de Isla, era... Otro. Baltasar de... A ver si lo tengo aquí. Baltasar González. Baltasar González, que este era el que se iba a quedar en la isla como capitán en caso de que apareciera. Que como se hubiera quedado y le hubiera pasado lo mismo que a los otros 2 tripulantes que abandonaron. Si aparecía en la isla, este se quedaba y además se quedaba con un grupo de gente. Todo estaba todo pensado, era todo. Todo pensado y además, ojito, pensado. en competición con la expedición oficial que se estaba organizando desde la audiencia. Esta iba por lo privado, o sea, aquí la competencia público-privado viene de lejos. Sí. Pero aquí hay otro que fue más listo que todos ellos. Ay, sí. Que fue el capitán del barco. Ay, sí. Porque el capitán del barco piensa, a ver, alguien ha conseguido hacer esto. Yo voy a ir a la expedición esta porque yo tenga ambición de conquista. No, yo voy porque como soy el dueño del barco, soy el capitán, lo voy a llevar, lo voy a traer. Porque además, recapitulemos. En el primer programa hablamos de 2 intentos de conquista. Uno de ellos con el obispo de San Borondón. Fracaso. Aquí llevamos por lo menos 3 o 4. Aquí ya llevamos unos cuantos, bueno, o sea, así por encima, 4 más. O sea, y el capitán dice... Y el hombre dice, yo no tengo ambición en esto, yo no quiero conquista, yo solamente quiero que esta gente me pague el pasaje para llevarlo para atrás. Y dice, a ver, este hombre consigue añadir una cláusula donde se le asegurara, que además los demás aceptaron, donde se asegurara que si no se hallaba la isla, él podría cargar en el hierro quesos y ganado para poder venderlos en La Palma. Que además tú... Aquí Bobo el último. Es como Bobo el último, pero además tú dices como... Bobo todos los demás. Quiero apuntarte, pero Bobo todos los demás. O sea, él estaba como, mira, me voy a asegurar el mínimo, que es que soy ganado, ¿sabes? Que por lo menos con esto voy a tener para comer y para sacar unas monedas y que esta gente no me lleve a mí a la ruina en un viaje de fantasía, Este ¿sabes? tenía claro que el plan B era imprescindible. Es total, menos mal. A ver, ¿encontrarnos San Borondón? No lo sabemos. No. Es que no sabemos ni siquiera si salieron. Por eso dudo que el de Lodicio tampoco se llevara a cabo. Sí. Así, bueno, pues ni siquiera se sabe si salieron. No hay más documentación, probablemente salieron, pero... Se comieron los mocos. O sea, completamente. Vamos, habrán ido a navegar entre La Palma y la Española y dijeron, no, pues hay agua. Sí, pues bien de agua. Pues bien de agua. Será un océano. Y por un tubo, además. Esto es el caso de San Borondón. Ay, Carmita, que lleva esto el programa, pobrecita. El aire acondicionado, cualquiera lo quita ahora. Que estamos en el tablero. Sí. Esto, o sea, se nos acaba el siglo XVI con las historias de San Borondón. Probablemente hubo más expediciones privadas que no nos han llegado hoy en día, porque, a ver, mucho de esto, pues, igual que en este momento hubo una competencia, audiencia, Melchor de Lugo, el médico. Y estamos hablando de las que hay constancia porque... buscaron final porque querían hacerlo bien. O sea, ellos querían asegurarse que iban a ir allí seguro iban a conquistar y tenía que haber constancia, pero cuánto loco no lo haría por su propio... Porque, por ejemplo, esto último, que aquí tenemos mucha información, salieron sin capitulaciones. ¿Qué son las capitulaciones? Cuando nos escuchan hablar de los capítulos de la conquista de Canarias, bueno, y también esto pasaba mucho con la conquista de América, es que las capitulaciones era el documento que el rey del momento te daba diciendo vas a ser gobernador, vas a tener artículos. Sí, los nombramientos, vamos. Exacto. Y claro, tú salías con eso porque esa era la super garantía de todo va a estar correcto. En esta última expedición ya era tanto el desespero por vamos a encontrar la isla, que incluso sin capitulación ni nada, la gente... Sí, autorización de... Y claro, y dentro de todo esto es muy probable que hubiera otras expediciones que no habrán dejado rastro, o que el que dejó rastro lo quemaron de vergüenza. Era una inversión del carajo. O sea, esta gente invertía porque sabía... más adelante habrá otro capítulo de esclavización. Sí. Y esta gente sabía que iban a ganar, pero o sea, lo que invertían se le iba a multiplicar por 20. Uh-huh. ¿Termina en este siglo la historia de San Borondón? No, hay más. Es verdad que el siglo XVII lo hemos estado mirando, 1600, no hay tanto, hay algo, pero luego el siglo XVIII se convierte como otra vez, como, estas son como las cosas que se ponen de moda, que van y vuelven. Sí. Es que hace ilusión. Sí, la gente se tiene que entretener en algo. Total, y ya te han pasado, te dicen, mira, ya pasó un siglo, capaz que ahora la isla está más tranquilita, pero bueno, vendrá más adelante. Sí, pero eso es señal de que sobra dinero en las clases pudientes, ¿eh? También. Vendrá más adelante y tardará. ¿Por qué tardará? Porque nosotros terminamos la temporada pasada entonando el mea culpa con que siempre prometíamos capítulos súper interesantes que no cumplíamos porque de repente encontrábamos otra cosa y se nos iba el baifo, pero a lo obsceno, indecente completamente. Entonces estamos
corrigiéndonos mutuamente, y les tenemos pues capítulos preparados que sí son de temas que hemos hablado. Por ejemplo, les tenemos el capítulo más adelante, que van a escucharlo en pocas semanas, sobre el famoso Principado de la Fortuna, Obispado de Telde, que les habíamos mencionado en su momento. Que Telde tuvo y tiene un obispo. Ya llegará el capítulo. Cuando les habíamos hablado del origen de la esclavización en Canarias, les habíamos hablado de no solo de cómo fue el tema de la conquista dentro de Canarias, sino de cómo canarios acabaron por Europa. Eso va a ser el contenido del siguiente capítulo, que justamente que los canarios en Italia. Antes que se nos cumpla el tiempo, yo quiero saludar, antes que se me olvide. Quiero dar un saludo a un grupo de gente que había en la visita guiada que hiciste del cólera. No, la que hiciste en el puerto de la Luz y hacia acá. Sí, la historia de las historias migrantes. Las historias migrantes, que hubo una de nuestras oyentes que se acercó, me saludó a ustedes. Si me conocen, porque yo no conozco a ustedes, saluden. Y a Marisol, que al principio la nombramos mucho porque nos escribía, estaba en San Sebastián, creo que era, y también la conocimos en la última que tú hiciste, que fue el sábado pasado. Fue el de cólera. El del cólera, sí, ahí la conociste a ella, y fue Sara la que te saludó en la de... Sara fue la ruta migrante. Es que no le pregunté el nombre, perdona, Sara, la próxima. Y nada, que nosotros ya con esto llegamos al fin, pero eso sí, millones de gracias por el apoyo que nos han dado, por las ganas, porque nos han escrito diciendo cuándo van a volver y tal, pues ya estamos de vuelta. Como siempre, cada domingo en Radio Faro va a salir en la programación, se emite al aire, y también se queda en YouTube y en Spotify para cuando lo quieran escuchar, les dé la gana, vayan a hacer la compra, estén lavando los platos. Yo qué sé, cuando les dé la gana. Cuando les apetezca escucharnos, básicamente. Cuando estén en la playa. Sí, cuando estén en la playa. Yo tengo un compañero de trabajo que me decía, dime dónde están en Spotify, porque él los acumula para verlo todos juntos en vacaciones. Digo, vale, bueno. Y todas las preguntas y todo lo que ustedes quieran, siempre nosotros se las recibimos. Millones de gracias, y nada, nos vemos dentro de una semana. Muchísimas gracias y hasta el próximo domingo.